Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Así es, ya se dio usted cuenta. Muy buen día, pero muy buen día tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en este su programa Cosas de Casa, aquí en nuestra casa, vaya la redundancia, en Valora Radio. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, 1 de febrero. ¿Qué tal? No sé para ustedes, pero para mí febrero, y por ahí hay otro personaje que también febrero es un mes importante. No nada más porque será nuestro cumpleaños un año más, pero hoy festejamos muchísimas personas su santo, su cumpleaños. Quienes festejan algo les abrazamos y quienes están por ahí tristes también les abrazamos, porque los corazones todos estamos ocupados de algún dolor y de alguna tristeza. Así que hoy le doy la más cordial de las bienvenidas hasta el Cono Sur y en pleno verano a Estela Barbieri. Estela, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Hola Georgina, hola Mireya. Buen Hola día, a la Estela. audiencia. Bueno, desde aquí, desde Buenos Aires, sí, con mucho calor, les mando un beso enorme a todos y a la audiencia también. Y bueno, esperemos compartir este ratito con todos ustedes. Gracias. Y aquí en Guadalajara, nada más que en el otro lado del condado del norte, Gina Ávila, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Muy bien, Estela, Mireya, qué gusto estar con con ustedes y pues con toda nuestra grata audiencia que siempre nos hace el favor de sintonizarnos cada semana para compartir este tema tan lindo que vamos a ver. Así es, porque esta preparación para cada programa en el que realizamos cosas de casa es para ustedes, pero también nosotros aprendemos, también nosotros recordamos y junto con ustedes, aquí ya les puse, perdona, el título del programa de hoy, cómo es que vamos caminando con los diferentes matices y diferentes temperamentos, palabras, pensamientos que dentro de nuestra humanidad vamos teniendo. Hoy el tema es un tema que consideramos importante porque de acuerdo a la ciencia, donde ha ido avanzando la edad cronológica y también la edad mental en la que vamos viviendo, es decir, hace algunos años las personas de 40 o 50 años eran los ancianos. Sí. Hoy por hoy tenemos nuestra expectativa de vida mucho mayor. Por lo tanto, quienes estamos en la mediana edad o ya tenemos nuestra credencial, esa famosa del descuento aquí en México, estamos preparándonos para acompañar a quienes van adelante de nosotros, pero también, como digo yo, para ir habilitando a quienes vienen detrás de mí de cómo es esto de tratar de acompañar, de amar y de servir a las personas mayores. Y me gustaría empezar con un fragmento de uno de los libros de Martín Descalzo que habla un poquito o en resumen de lo que vamos a platicar el día de hoy. En aquellos tiempos, está hablando de los tiempos de Jesús, dice, ningún hebreo estaba obligado a lavar los pies de sus dueños para demostrar que un hebreo jamás sería esclavo. Únicamente una madre o un esclavo habrían podido hacer lo que Jesús hizo aquella noche. Habla del día de que les lavó los pies a sus discípulos. Y una mamá solo a sus hijos pequeños, a nadie más. Y el esclavo a su dueño, a nadie más. La madre contenta por amor, el esclavo resignado o por obediencia. Pero los 12 no son ni hijos ni dueños de Jesús. O sea, el maestro de maestros nos pone el ejemplo de cómo en primera persona podemos conjugar este verbo del trabajo. ¿Cómo es este amor, Gina, que Dios nos tiene hacia nosotros? Porque de la manera, es como los coches, ¿no? Hay coches de gasolina, hay coches de diésel, hay coches eléctricos. En la manera que entra el combustible es como van a ir trabajando. Nosotros, ¿cómo nos ama Dios? ¿Cómo es ese amor de Dios? Fíjate, Mireya, Estela y queridos amigos, saqué un fragmento también porque pues las palabras del Papa Benedicto son lógicamente muy propias y no quisiera
quitarle ni ponerle nada. Es muy pequeño, pero en estas palabras está la pregunta que acabas de hacer. ¿Cómo es el amor de Dios hacia nosotros? Y dice el Papa Benedicto, el amor de Dios no hace diferencia entre el recién concebido, aún en el seno de su madre, y el niño o el joven, o el hombre maduro o el anciano. No hace diferencia porque en todos ve reflejado el rostro de su Hijo unigénito, quien nos ha elegido antes de la creación del mundo, eligiéndonos de antemano para ser sus hijos adoptivos según el beneplácito de su voluntad. Este amor ilimitado, casi incomprensible de Dios al hombre, revela hasta qué punto la persona humana es digna de ser amada por sí misma, independientemente de cualquier otra consideración, inteligencia, belleza, salud, juventud, integridad, etc. Creo que estas palabras del Papa Benedicto nos dan ese panorama tan amplio que lo único que Dios tiene para nosotros es su amor infinito al haber sido creados. Y por ese amor que nos tiene, lógicamente tenemos esa dignidad como personas que viene inmersa con esta creación tan maravillosa que somos nosotros. Estela. Bueno, ese amor de Dios es infinito, es una misericordia sin límites, es desinteresado, no espera ninguna respuesta. Y nosotros, amando y sirviendo a nuestros seres queridos, a nuestro prójimo, de esa forma podemos sentir en nosotros ese amor que Dios tiene por nosotros. Y además lo podemos ver también en el acto de amor que tuvo Dios al enviar a su Hijo para salvarnos a todos nosotros. Qué acto más grande, ¿no es cierto? Envió a su Hijo para que todo el que crea en Él pueda salvarse. Así que es un amor infinito al cual nosotros estamos siempre, tenemos que estar siempre dispuestos a recibir, y lo vamos a sentir en la medida que vivamos en paz y que vivamos en amor con los demás y al servicio con los demás. De todas formas también podemos decir que siempre Él espera. No importa lo que hayamos cometido el error nosotros, Él está siempre dispuesto a perdonarnos. Ese es el amor, la misericordia más grande que tiene. La única condición es que nosotros queramos volver y estemos arrepentidos por lo que hayamos cometido. Sí, claro, y dicen, y yo veo en las familias, ¿no? Y me es mucho más fácil verlo en otras familias. Ay, ¿cómo se parece? No, ese hijo es igualito a su mamá, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos ese padre, nuestro objetivo y nuestro trabajo sería trabajar, fortalecernos para parecernos a ese papá que tenemos, ¿no? Físicamente ya nos parecemos a nuestro papá, la mamá, la tía, etcétera, ¿no? Y en ese trabajo, en este espacio, pues, mientras estamos en esta tierra y vivos con este equipo llamado cuerpo, vamos aprendiendo diferentes lecciones. Una de las lecciones que a mí me parece, bueno, antes de entrar a esta lección, ¿cuál sería entonces, al conocer ese amor de Dios, cuál es la importancia de sentirnos valorados, Estela? Bueno, el ser humano desde chiquito necesita ser querido, necesita demostraciones de cariño. No importa la condición en que el ser humano esté, o sea, si no ha logrado éxitos, si tiene alguna discapacidad, si es una persona enferma. Lo importante es que el ser humano necesita ser valorado y necesita ser querido. Es algo inherente al ser humano desde chico, y sobre todo también cuando llega a su edad adulta, en los momentos en que aparentemente podría llegar, entre comillas, a molestar, ¿no? Es cuando más necesitamos nosotros demostrarle a esas personas el cariño que sentimos, porque cuando un ser humano se siente valorado, ese amor lo ayuda al mejor desarrollo en su vida para lograr poder realizarse mejor en las situaciones que se le presentan. Cuando se siente valorado, tiene más fuerza para afrontar las dificultades en la vida. Así que es inherente
al ser humano el tener que ser valorado, querido, respetado, porque es algo que es necesario, porque de otra forma no podría vivir bien, digamos, ¿no es cierto? Así que bueno, además es muy importante en todo momento que los podamos escuchar, que podamos acercarnos, que podamos considerar la situación en la que están viviendo. De esa forma se sienten queridos y valorados. Por el solo hecho de ser humano es que tienen la dignidad para que nosotros tengamos que respetarlos, quererlos, sentirlos, amarlos, considerarlos. O sea, es una situación de demostración de cariño y afecto que tenemos que tener para que el ser humano pueda vivir, porque el ser humano vive en sociedad y se relaciona con los otros, y es muy importante esa relación de afecto y de cariño para el desarrollo de la vida de ellos, de todos nosotros, ¿no? Claro, Gina. Fíjate que, bueno, ya lo dijo ampliamente Estela, pero nada más aquí puntualizar muy bien, para que un ser humano pueda sentir ese valor, pero lo pueda dar también a los demás, es un binomio, porque si yo soy apreciado, valorado, pero yo me aprecio, me valoro como persona, porque me desarrollé en un medio en el cual se me prestó esta situación, o inclusive aún con adversidades, pero si en mi interior yo siento ese amor de Dios, esa humanidad que me ha dado y que me ha conferido precisamente esa dignidad por ser hijo de Dios y por ser creado a su imagen y semejanza, es cuando yo voy a poder como trasladar lo mío a los demás. ¿Por qué? Porque nadie podemos dar lo que no tenemos. Entonces, el valorarse a sí mismo es tan importante. No hablemos como de prepotencia o de una situación como de yo soy, no, sino que como ser humano tenemos esa dignidad conferida de Dios. Y sí, cierto, ese camino que mencionó Estela, que tenemos el ser humano de siempre estar caminando para parecernos a Dios, porque fuimos creados a imagen y semejanza. Entonces, si nosotros nos consideramos esa dignidad tan grande, la podemos ver en el que está sufriendo, doliente, en el anciano, o simplemente el que está a mi lado. Sí. Claro, yo sí, perdóname, sí, adelante. Justamente por lo que decía Gina. Yo digo, esa autoestima, ¿no? Que es a la que se refiere Gina, tiene que ser una autoestima en su justo punto, en su justa medida. No puede ser ni menos porque entonces se siente desvalorado, ni más porque no es capaz de darse al otro. Entonces, así que la autoestima para mí es algo importante que nosotros como mamás y como abuelas tenemos que tratar de inculcarle a nuestros hijos y a nuestros nietos para que sea en su justa medida. No es fácil, pero hay que tratar. Sí, claro, porque la primera persona difícil en conjugar es en mí. Claro. Al hacerlo en mí, ¿no? El otro lo ve y dice, pues es tanto lo que dices, pero lo que veo es mucho más fuerte. Claro. Hace muchos años aprendí una frase, mis hijos todavía eran chicos, entonces, pues claro que cometía muchos errores, sigo en esa línea y procuro trabajar en ellos, y decía que en la familia es el único lugar donde nos aman por lo que somos, no por lo que hagamos o dejemos de hacer. Es decir, que en nuestra familia es donde realmente nos mostramos cómo somos, ¿no? Los de mecha corta, los de la tendencia a la lagrimita del bajío del cono sur, los que siempre están, mañana, ¿no? No, al ratito, etcétera. Con esa forma, y donde nos vamos moldeando con esos límites que nos va marcando, como bien dicen ustedes, en esa etapa de la educación. Pero a veces no logramos hacerlo, por lo tanto la vida nos muestra las oportunidades, que son esas crisis que todos, como seres humanos, absolutamente todos vivimos, en mayor o menor medida. Hoy, por ejemplo, quiero a mis invitadas darles las gracias porque a pesar de tener una condición en su salud,
están aquí y han trabajado muy arduo para preparar este programa. Muchísimas gracias. Dios. Y como ustedes, también muchos andamos por la vida con alguna enfermedad, alguna disfunción o con alguna situación que obviamente se van sumando como rayas al tigre cuando ya cumplimos más de 50 o 60 años. ¿Cuáles son esas actitudes de los enfermos, de los que cuidan, de los profesionales de la salud y de los acompañantes que somos a veces los familiares, los vecinos, etcétera? Estela. Bueno, la ciencia ha ido avanzando. Uh-huh. Ha ido avanzando, como vos dijiste al comenzar, la expectativa de vida, pero también aumentan las enfermedades, un montón de cosas que vienen a continuación de esa expectativa de vida más larga, ¿no? Entonces, hay una situación que se da que los profesionales tienen que estar dispuestos no solamente a no ser negligentes, sino que tienen que ser diligentes, tienen que tener una vocación y un amor especial hacia los enfermos para brindarles todo lo que ellos necesitan. Y cuando uno va avanzando en la vida, se van presentando situaciones donde en la enfermedad se ven relacionados el enfermo, las familias y los profesionales. Entonces, la parte profesional debe estar dispuesta a darle a la familia y al enfermo todas aquellas cosas necesarias para que pueda pasar esa situación de la mejor forma posible. Por otro lado, el enfermo también tiene que estar dispuesto y tiene que tener la humildad de aceptar esa enfermedad, que eso es muy difícil, pero bueno, de a poquito, con la ayuda de la familia, porque en esa situación se entrelazan tanto lazos familiares como sociales como económicos, también es muy importante. Entonces, esa dedicación del profesional de tocarle la mano al enfermo, de escucharlo, de tener ese respeto de respetar su dignidad, por ejemplo, cuando tiene que higienizarlo o cuando tiene que vestirlo, y también considerar las situaciones que se presentan y que el enfermo puede en determinadas situaciones pedir algo, ser considerado, que si bien puede estar enfermo físicamente, puede no estarlo a nivel de consulta y de decisiones que quiera tomar en determinadas cosas que pueda hacerlo. O sea, es muy importante esa interacción entre los profesionales, la familia y el enfermo. Uh-huh. Gina. Aquí, pues, es un aspecto que, gracias a Dios, estoy inmerso en ella. Y yo quisiera puntualizar muy importantemente algo, que el respeto por la dignidad humana comienza al reconocer su existencia, su autonomía y su individualidad. El enfermo es un ser individuo, es un ser doliente que, como dice Estela, tenemos que tener esa característica las personas que estamos inmersos en este medio de salud, porque no hay dignidad del profesional médico o asistencial mientras no haya dignidad del enfermo. Entonces, es algo que es muy importante tomarlo en cuenta. Si yo como médico, si yo como enfermera, si yo como cuidador no tengo esa dignidad de persona, no me valoro, ¿cómo voy a valorar a una persona que está dependiendo casi al 100% de mí? Entonces, esa dignidad la podemos ver o sea, el estado de la enfermedad es algo tan lastimoso, tan penetrante en la actitud del propio enfermo y de la familia, cuando ves que esa persona está tan vulnerable y que tiene tanta dependencia que aunque él se siente todavía quizá autónomo, pero esa dependencia lo hace ser todavía aún más vulnerable. Entonces, el profesional de la salud, en el ámbito que sea, tiene que tener una correlación entre ciencia y conciencia. Esto es algo que nos debe de siempre regir,
porque una persona profesional que tiene conciencia sabe y se da cuenta del dolor que está al lado de la persona con la que está asistiendo, tiene la capacidad de poder ayudarle, pero con esa ciencia, con conciencia de lo que está pasando en mi enfermo. Entonces, es algo que la dependencia en diferentes circunstancias, una persona que está enferma con una enfermedad crónica que puede solucionar sus problemas de alguna u otra manera, pero hay personas que dependen al 100% de nosotros. No digamos en situaciones drásticas de discapacidad o que tienen totalmente la asistencia desde moverlo, desde bañarlo, desde asistirlo. ¿Cuánta caridad hay? Porque el médico puede ser empático, la enfermera puede ser empática, pero la caridad es ese pasito más allá en el que yo, a pesar de que me pongo en el lugar del otro, ¿qué voy a hacer por él en este momento? Eso es lo que tenemos que tener muy presente. ¿Por qué? Porque las situaciones que se van combinando con diferentes evolución de la enfermedad, eso no sabemos cómo va a responder este enfermo con determinado manejo o este discapacitado, cómo se va a complicar en determinada circunstancia. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo muy en cuenta. Yo quiero puntualizar, todo profesional tiene que tener ciencia con conciencia. Sí. Y es algo que necesitamos. Sí, es como esa parte de, porque hay enfermedades del cuerpo que se pueden ver, ¿no? Muchos tumores, ¿no? Yo he tenido, se ven claramente en el cuerpo, pero cuando se enferma la mente, difícilmente se puede ver el avance, ¿no? La persona puede ser que no esté aquí en su presente y, ¿qué tal? Buenos días, señorita. Y es mi mamá la que me estaba preguntando. Claro. Es como todavía otra carga emocional de dolor muchísimo más fuerte. Entonces, muy bien dicho por ambas, cuando la persona está consciente todavía, ¿cómo te gustaría? ¿Qué quisieras del tratamiento que te dijo el doctor? ¿Te gustaría llevarlo? No, no me quiero operar. Y respetar esas decisiones importantes. Fundamental. Cuando su mente ya no da, pues, a ver, yo conozco a mi papá, yo conozco a mi mamá, ¿qué le hubiera gustado? O a mí, ¿qué me gustaría? ¿Cómo me gustaría ser tratado? Porque todo aquello que le damos a la vida, eso mismo nos va a regresar. ¿Y qué creen, muchachas? No estamos solas. ¡Ay, qué bueno! Una pequeña pausa en este tema tan candente, porque cuando afecta a nuestro corazón y toda esta forma en la que vamos viviendo y desviviendo con el dolor. Silvia Vera, muy buenos días también. Ay, buenos días, Silvia. Mira, ya ves. Irma Graciela Paz, un abrazo para ti. Leti Orozco, muy buenos días, queridas amigas. Qué bien que veamos a nuestros enfermos y ancianos. Por supuesto, es importante. Hay un dicho aquí en México que dice, como los ves te verás y como te ves se vieron. Entonces, vamos para allá, si no es que antes ya partimos. Clara Carreras dice, si soy valorada, si siento el amor de Dios, voy a poder amar y a valorar a mi prójimo. Sí, exacto. Julia Díaz, ¿qué tal? Un abrazo hasta allá. Julia, qué importante trabajar en la autoestima. Qué buen tema, muchas gracias. Es para ustedes también. Gracias y besos a las 3 desde Argentina. ¿Qué tal? Qué bueno. No tenemos cualquieras invitadas. Aquí tenemos pura invitada de lujo hasta Zapopan también, Gina, que se encuentra por allá lejos. Leti nos dice, todos somos un don de Dios para el otro. ¿Cómo no podemos amar si somos tan amados? Y como bien dicen, el que se siente amado, por tanto, comprende, agradece y se pone en acción, que es el servicio a aquel que más lo necesita. Es difícil practicar este verbo, lo sé, pero bien vale la pena. Betty Álvarez, muchísimas gracias a las 3, abrazo desde Argentina, otro desde México, también Gina y yo te lo mandamos con muchísimo cariño, ¿eh? Vamos a ver, aquí tenemos también desde Argentina a Mabel. Todas las personas estén en Mabel. que estén,
Son dignas de ser amadas, los ancianos, los enfermos, los bebés en gestación. El ser más dependiente no los hace menos dignos, más bien es todo lo contrario. Hoy, con mucha tristeza, eso sucede, sí. A veces creo que los seres humanos hemos perdido nuestra propia humanidad. Nosotros que sí ya sabemos, usted que está escuchando, retomemos esa conciencia para hacernos más humanos cada vez. Susana dice, muy buen día, chicas, muy buen tema. Gracias, Estela, ándale. Tienes Gracias. gorra personalizada, muy bien. Muchas gracias. Dice, se habla de personas del descarte. Hacia allá vamos, Mabel, de una muerte digna. Y sí, esto es terrible, porque tampoco eso está en nuestras manos. Clara Carreras dice, consideraciones de los profesionales y acompañantes a los ancianos y enfermos es fundamental. Lamentablemente no siempre ocurre. A veces nuestra misma humanidad, Clara, nos estorba a la hora de hacer este servicio a los enfermos, pero es importante retomarlo, ¿no? Muy buen tema, muy bien tratado. Cariños a las 3 desde Argentina. Un abrazo desde aquí, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo ves? Cristina Murcia, Cristi, ¿cómo estás? Abrazo grande para las 3 y felicitaciones por tratar este tema. Pues vamos regresando a esto del respeto, de la dignidad, porque de alguna u otra manera nosotros sabemos que a la hora de que voy trabajando en mí ese respeto, y va a empezar desde una tontería. Claro. Quiero ir al baño, ¿no? Y estoy, ay, Dios mío, y entonces que me muevo para todos lados, pues ¿por qué no vas al baño? Ay, ahorita voy. Esa es una falta de respeto hacia mí. Y si yo digo, no puedo respetarme a mí, ¿cómo voy a respetar a los otros, Estela? Sí, el respeto y la dignidad, como bien dice el cartelito, ¿no? Van de la mano, porque el respeto es la admiración, el reconocimiento, el amor hacia un ser humano, hacia otro ser humano, por el solo hecho de ser un ser humano, hacia su dignidad, ¿no es cierto? Y este respeto se manifiesta con amor, con admiración, con diligencia hacia el otro, con una consideración por ser un semejante a mí y un hijo de Dios. Entonces, en otro tiempo había una actitud de respeto tal vez mucho mayor a la que hay ahora para los ancianos, porque se los consideraba mucho en cuanto a lo que era su sabiduría. Por ejemplo, en las comunidades agrícolas, que no había tantos aparatos que medían los pronósticos, que podían dar los pronósticos que hay ahora, el anciano o las comunidades de ancianos, por el solo hecho de haber vivido, tenían una facilidad de poder predecir lo que iba a suceder. Como en ese caso, en otros también, ¿no? Pero hoy en día, el hecho de que la ciencia ha avanzado y la tecnología, sobre todo, ha hecho que el anciano quede de lado, porque ya su sabiduría no es considerada. Entonces se lo ha descartado. Sobre todo, más que nada, con la tecnología, que tiene un ritmo tan vertiginoso hoy en día, que uno nunca puede llegar a ayornarse y quedan fuera del sistema. Entonces, pero lo importante es que uno no vale por el conocimiento que tiene científico, sino que lo más importante es que valemos por nuestra sabiduría de vida, porque esa sabiduría de vida, esa experiencia que uno tiene por haber vivido, es lo que deben aprovechar los jóvenes, porque es la forma de poder vivir mejor, porque se aprovecha esa experiencia y también se valora de esa forma al anciano y no pasa a ser un descartado o un olvidado, como muchas veces pasa hoy en los hogares de ancianos y en los asilos, sí. Incluso en las casas, donde por el ritmo tan acelerado que se vive, no se los considera. Tal vez están ahí y uno pasa de lado y no tiene la deferencia de parar un minutito y considerarlo y preguntarle qué te pasa, cómo estás hoy, a la mamá o al papá, porque es una vida tan apurada que se lleva que uno ha pasado a vivir de esa forma. Entonces es importantísimo rever esa situación y que nosotros tengamos en cuenta que esa sabiduría de vida es importante para la vida de la comunidad y de la sociedad, y que el hecho de poder aprovechar esa sabiduría hace que muchas veces no se cometan los mismos errores en la vida.
porque se puede aprovechar de lo que uno sabe, ¿no es cierto? Así que es. bueno, sí, perdóname, Gina. No, está bien. No. Cuando desconocemos la historia, entonces vamos Claro. a repetir muchos de los errores, pues, ¿no? Claro. Gina. Yo me enfocaría, Estela nos habló mucho sobre todo del respeto y el amor al anciano. Uh-huh. Yo me enfoco mucho en el lado del respeto, el amor al doliente y sobre todo a una situación que nos enfrentamos muy importantemente, que es la discapacidad en algunos pacientes que son altamente vulnerables, muy dependientes. Y es algo tan importante esa delicadeza con la que tú puedes tratar a una persona que está totalmente postrada o que está totalmente inhabilitada de muchas veces hasta de sus capacidades mentales, Uh-huh. en el cual esa percepción que tiene ese ser humano que está en esa situación tan lastimosa. Imagínate el llegar con una actitud de, pues, una caricia, un buenos días, saludarle por su nombre. Todas esas actitudes te van haciendo que vayas compenetrando aún en su limitación tan importante desde el punto de vista mental o físico. Es una sensación que le puede provocar a la persona alivio, paz, tranquilidad y sobre todo el sentirse amado y el sentirse respetado en su limitación y, ¿por qué no decirlo? El sentirse acompañado en este trance que van teniendo, porque de verdad, o sea, cuando estamos tan cercanas a esta situación de enfermedad, de este proceso tan doloroso, muchas veces te vas dando cuenta que lo más importante en la vida es lo que puedes dar en ese momento preciso, en esa palabra precisa o en esa actitud precisa. Algo que decíamos anteriormente, no forzosamente tenemos que hacer cosas extraordinarias, tan solo el cambiar, el mantener una buena vestimenta, el verse limpio, el verse arreglado, el tener consideración de que si, aunque esa persona no esté al 100% consciente si es su cumpleaños, la manifestación de alegría que pueda tener en ese momento, en esa actitud, es lo que puede dar esa manifestación de amor, de caridad y sobre todo de respeto a esa persona. Sí, fíjense qué chistosos somos los humanos a veces, ¿no? Nos preparamos para aprender no sé cuántos idiomas, la gente que cocina, bueno, toma sabe cuántos cursos en el internet, los videos de no sé qué y sabe qué, y ahora se usan los peinados de no sé qué, y entonces compramos los cepillos que vienen con los aires y las planchas con quién sabe qué sabe cuál. Y para lo único que tenemos seguro, como seres humanos, que es la pérdida de la salud o la enfermedad, rara vez nos preparamos. Ni como hijos, ni como padres de familia, ni como hermanos, ni como nosotros mismos. Digo, yo me acuerdo cuando subía corriendo las escaleras, y les digo me acuerdo porque ya quedó así como en la historia, ese momento en el que agarraba y aún con cosas, traca, y bajaba corriendo, traca. Ya hoy por hoy no, mido primero el escalón, etcétera, ¿no? Las pérdidas que nos va dando la vida, y pocas veces nos preparamos para ella. Pero sin embargo, quienes tienen la maravilla, y digo yo, el privilegio y el regalo de tener abuelos, de tener tíos mayores, de a lo mejor hermano de mi mamá o algún hermano del abuelo que todavía vive, creo que es importante regresar y ponerlos en ese punto en donde digo, ya tuvo una vida, dio lo mejor que pudo, sí. Y nadie somos perfectos, escúcheme, ni usted ni yo, entonces el otro tampoco es perfecto. Dentro de su imperfección y de mi imperfección, pero de ese gran amor que nos tenemos con toda nuestra luz y nuestra humanidad, las personas mayores y los enfermos también nos hacen regalos. Claro.
Bueno, Ah, sí, por supuesto, y muchos regalos, muchos regalos. Primero nos pueden dar mucho amor, sí. regalarnos toda su experiencia. Y, por ejemplo, la relación de los abuelos con los nietos es fundamental. sí, Por ejemplo, que la abuela le enseñe a tejer a la nieta, que le Ajá, enseñe a sí. cocinar, que compartan un cuento, que compartan una película. Qué manifestación de amor y qué lindo sería que un abuelo le pueda contar a su nieto lo que vivió, lo que fue su juventud, lo que fue su vida cuando él todavía no vivía, claro. cuando el nieto todavía no estaba. O sea, de esa forma le va transmitiendo una forma de vida, un amor, un cariño que realmente es invalorable. Perdón, es totalmente Invaluable. Ajá, sí, sí. Invaluable. sí. Así que es fundamental que a los abuelos se los considere, a los abuelos y también a las personas que tienen alguna enfermedad o alguna Claro. discapacidad, porque todos pueden dar algo, Ujú. siempre hay algo, siempre hay un pequeño aporte que pueden dar al otro. O sea, es una sensación de transmitir experiencia, de transmitir vida, de transmitir eso que uno vivió, que es la historia y que es la identidad de ese ser humano, que se va aprendiendo a través de ese. Yo me acuerdo que vivía con nosotros una señora que era de la edad de mi mamá, que cuando mi mamá falleció, ella era la que me transmitía un montón de cosas que ella había vivido con mi mamá y que probablemente yo no las había vivido. Entonces, eso para mí fue invalorable. Entonces, ¿cuánto puede dar una persona a otra, ¿no es cierto?, en esa situación? Esa experiencia y esa historia de vida, esa historia que uno trae, que es tan importante para que uno pueda sentirse identificado, porque nosotros tenemos nuestras raíces y somos parte de esas raíces. Entonces, qué importante es a los más pequeños contarles. Yo lo hago con mis nietos muchas veces, les digo, porque cuando yo estaba con el abuelo pasó tal cosa, o cuando nos conocimos, cómo nos conocimos. Son todas Claro. esas pequeñas cositas que van haciendo y que los van formando a ellos también, ¿no? Y que van conociendo la historia de sus antepasados, que es tan importante, ¿no? Así que yo pienso que como adultos mayores, como personas enfermas, porque también mi suegra estaba en silla de ruedas, pero ella pudo también transmitirnos toda su vida y sus comentarios, y mis nietos, que era la bisabuela, ella también iba y conversaban con ellos, se subían en la silla de ruedas, y bueno, eran momentos de amor y de cariño y de un ida y vuelta, de experiencias y de comentarios que son invalorables. Así que es realmente muy importante esa relación y lo que todo lo que nos pueden brindar los adultos mayores, ¿no? Así es, Gina. Es que esa experiencia que tienes tú a través de las personas mayores que se van acercando, pues también a un proceso de enfermedad casi siempre lógico, porque son pocos los adultos mayores o los ancianos que dicen, murió como pajarito, ¿verdad? O sea, nada más volteó el piquito y se acabó. Pero vas también con ellos aprendiendo ese proceso de cuidado, de afecto. Yo siempre les dije, yo tuve la fortuna de tener a mi mamá conmigo mucho tiempo y realmente es una cultura que les vas inculcando a tus hijos y es como tratar de que sea a través de las generaciones el cuidado y el cariño y la cultura del anciano, del enfermo, porque se van aprendiendo a tener como esa pequeña, se podría decir, esa delicadeza con que los tratas, con que los escuchas, con que a veces también percibes sus propias necedades, porque bueno, también muchas ocasiones nos volvemos un poquito difíciles y sin embargo, aún esos momentos son tan gratos porque vas retomando, sí, ya te dije, una anécdota que mi hija se acuerda mucho de mi mamá es que
mi mamá le encantaba cocinar y además era excelente cocinera, entonces yo no aprendí mucho de ella, pero bueno. Claro que sí. Algo. Yo he dejado varios platillos Pero gratis, muy me buenos. acuerdo que un día ya estaba bastante grande mi mami y le dice a mi hija, Reina, voy a hacer una gelatina. Entonces mi hija, sí, Ata, porque le decían de cariño Ata. Sí, Ata, ¿qué necesitas? Bueno, pues la voy a hacer porque va a venir fulanita de tal día, entonces, sí, mañana te lo compro. No, hoy lo quiero. Pero Ata va a ser para dentro de 2, 3 días, y dice, no, pero hoy lo quiero. Si no puedes, dime. Entonces, cómo esos pequeños detalles también te van haciendo sensible a tener esa humildad de aceptar que a veces esa intransigencia, sobre todo, te transmite que debes de ser resiliente, que tienes que ser humilde en aceptar que a lo mejor pues es una necedad, pero en ese momento estás dándole aquel regalo a esa persona que amas tanto y que puede ser tan sencillo como decirle, está bien, en este momento voy, aquí están las cosas. Sí, y fíjense que regreso al renglón de la preparación. Sí. Creo que en la medida en la que en cualquier edad, sobre todo en esa edad de que nos convertimos mayores y ya estamos a 15 minutos de ser muy mayores, esa preparación en el ser amables, y no me refiero, ay, con permiso, pasa, por favor, no, sino que, por ejemplo, nuestros hijos digan, ay, qué ganas de ir a casa de mi mamá, porque me la paso súper padre, y aunque haga un cochinero, pues, ay, bueno, pues ahorita vamos recogiendo entre todos, ¿no? Ya tiraste, ay, otra vez, él no sé, dicen, lo último que quiero es regresar a casa de mis papás. Claro. Mi mamá ya era bruja y ahorita de viejita, arrugadita, es una pasita horrorosamente hedionda. Entonces, nosotros también, en los chavos, en la juventud, también vamos convirtiéndonos, esta es una invitación que me hizo una amiga hace tiempo, a convertirnos en seres amables. Claro. Dice el Papa Francisco que hemos perdido una habilidad de Dios que como humanos la hemos perdido, sobre todo digo yo los caballeros, que es la ternura. Estela, ¿tú qué opinas de la ternura? Y la ternura es fundamental en las personas, ¿no? Porque va de la mano de la consideración del otro. O sea, nosotros tenemos que manifestar el cariño y el afecto hacia los demás, porque dijimos al principio que el ser humano necesita ese cariño y ese amor para poder crecer y poder desarrollarse. Entonces, es un valor fundamental que se ha ido perdiendo y se ha ido, la vida ha ido endureciendo a la gente y se ha ido perdiendo esa ternura tan necesaria para poder vivir y transitar la vida de una forma mucho mejor. Y esa ternura es fundamental, sobre todo en las personas que son dependientes, ¿no es cierto? Porque podemos tener una ternura terrible con nuestros hijos, que es muy fácil hacerlo, sí, porque nace más naturalmente, pero cuando nos encontramos con personas que ya cuestan un poquito, con los papás viejitos que tienen caprichos, tenemos que hacer un esfuerzo todavía un poquito mayor para manifestar esa ternura que es tan importante para ellos y en definitiva para nosotros también, porque cuando uno la da, se siente realmente satisfecho y se da cuenta, aunque en algún momento cueste un poquitito, que es mucho mejor de esa forma a no manifestarla, ¿no es cierto? O sea, es un sentimiento fundamental para tener una deferencia muy grande con las personas mayores y con los discapacitados y los que en determinado momento dependen de nosotros. Así es algo fundamental para manifestarles un cariño, ¿no? Un respeto y una admiración. Sí. Gina, ¿cómo te gustaría ir cerrando? Porque ya estamos a punto de terminar el programa. Sí, a mí lo más importante es que estos temas siempre te van enseñando algo que te deja mucho en tu persona. Sí. El ejercicio, o sea, la conducta se vuelve un hábito. Y es algo que tenemos que ejercitar mucho nosotros, sobre todo cuando estamos inmersos un poquito en el área de salud, que el hábito de las buenas actitudes, de los buenos modales, de la buena
forma en la que tú tratas a una persona se va haciendo un hábito. Yo les digo mucho a los jóvenes de la universidad que todo hábito hace una característica de conducta. Entonces, podemos hacerlo bueno o malo. Si yo siempre veo en esa persona, que puede ser mi mamá, mi abuela, que puede ser mi hermana, que puede ser mi hermano, siempre voy a pensar que como me gustaría que me trataran a mí, así quiero tratar a los demás. ¿Por qué razón? Porque más de alguna vez en la vida, decía un amigo médico muy lindo, más pronto que tarde y más tarde que pronto, o sea, nos vamos a ver inmersos en una situación en la cual vamos a sentir esa vulnerabilidad y vamos a estar sometidos a cualquier situación o circunstancia que se nos presente. Entonces, siempre tomar en cuenta cuando veas a un anciano que te llega para cualquier cosa, o simple y sencillamente que lo conozcas o que estés tratándolo, siempre ver con esa actitud de empatía, por supuesto, de caridad que va más allá de lo que necesitamos y sobre todo de esa característica bondadosa que pues no es difícil hacerlo. ¿Por qué? Porque la ternura que puedes tener con una persona vulnerable en los extremos de la vida o también en la enfermedad es algo que tenemos que ejercitar muy profundamente para lograr que nosotros sea un hábito. Así es. Estela, ¿cómo te gustaría concluir? Sí, además tenemos que pensar, ¿no es cierto?, que la situación que está esa persona puede ser mi situación el día de mañana. Así es. Entonces, es fundamental que considerar a las personas porque ellas están en un estado vulnerable, que se van perdiendo aptitudes de a poquito y no es una situación fácil para sobrellevar. Entonces, necesitan el acompañamiento de la familia, de todas las personas de su alrededor, para poder ir superando esas situaciones que se van presentando, esas pequeñas pérdidas que vamos teniendo con el pasar de los años, y también saber, y fundamental, valorar la experiencia de vida que ellos tienen, saber valorar esa experiencia y asumirla para ser enriquecidos con esa experiencia, porque una comunidad va a vivir mucho mejor, las familias, la sociedad, en la medida en que sepa valorar la experiencia de los mayores y no considerarlos para nada un descartado y una persona que no sirve, porque es lo que en muchos casos pasa hoy en día. Sí. Se ve en muchas familias. Yo he tenido a mi mamá, que lamentablemente tenía Alzheimer, y en un primer momento es como que uno no acepta esa situación y se niega a aceptarlo. Y cuando uno se niega a aceptarlo, no puede ayudarla y acompañarlo a la persona, ¿no es cierto? Entonces, lo más importante que a mí me motivó muchísimo fue cambiar la situación y decir, está enferma, tengo que asumir esa realidad y tratar de acompañarla en esa situación que está viviendo, no negarla. Y es así con todas las personas en las distintas discapacidades o en el mismo paso del tiempo, ¿no es cierto? Ir acompañándolas de la mejor forma posible, aceptar que es una realidad y acompañarlas con ternura, con amor, con cariño, con respeto, con un poquito de oído para escuchar, aunque sean cosas que no tienen sentido lo que dicen. Entonces, es fundamental la actitud que la persona que acompaña al enfermo o al anciano tenga para con ella. Sí, ¿traes una oración, Estela? Sí, yo para irnos despidiendo. Encontré una oración muy linda que, bueno, se las voy a compartir. Y dice, por favor, no me pidas que me recuerde, no trates de hacerme comprender, déjame descansar. Hazme saber que estás conmigo, abraza mi cuello y toma mi mano. Estoy triste, enfermo y perdido. Todo lo que sé es que te necesito. No pierdas paciencia conmigo. No jures, no grites, no llores. No puedo hacer nada con lo que me ocurre. Aún si trato de ser diferente, no lo logro.
Recuerda que te necesito, que lo mejor de mí ya partió. No me abandones, quédate a mi lado, ámame hasta el fin de mi vida. Así es. Ay, qué hermoso. Porque ellos, aunque estén fuera su mente de con nosotros, nosotros sabemos que ese cuerpecito y ese pelito y esas manitas y esos hombros, abrazos que se les van cayendo todos sus músculos y quedan en los puros huesitos, son nuestros padres, nuestras madres, nuestros tíos, acompañantes. Gina, que acompaña a esas criaturas abandonadas totalmente de la vida, pero que siempre como seres humanos encuentran unos abrazos, un corazón y personas que de alguna manera también económicamente van sirviendo para poder hacer ese acompañamiento y como les repito, regresar a esa nuestra humanidad y para lo que fuimos creados. Gina, ¿quisieras decir algo? Sí, yo quiero concluir con una frase que me encantó del Génesis, Ajá. que dice, la vida de los hombres es la visibilidad del amor de Dios. Así es. O sea, somos el ejemplo visible de lo que Dios nos ama y también de lo que muchas veces carecemos. Así es. Entonces, cuando nos sintamos, digo yo, con las ganas de un abrazo o de escuchar a alguien, ¿por qué he de esperar a que el otro me hable y el otro venga a visitarme y a tocarme la puerta? Yo agarro mi camión, agarro mi coche y me voy a abrazar a ese alguien porque también yo necesito ese abrazo. Claro, sí. Y si yo de alguna manera lo voy necesitando y lo voy sintiendo, quiere decir que el otro que también es ser humano, aunque hable otro idioma, o por ejemplo, Estela que anda allá en Argentina, pues también sienten, los corazones también les duele, también hay enfermedades, también hay pérdidas, pero también nosotros, la invitación que queremos hacerles hoy aquí en Cosas de Casa es a trabajar en la esperanza. Sí. Que aún con todo este dolor, que aún con toda esta pérdida, la esperanza de sentirnos realmente con ese Dios que nos ama, que nos acompaña, que nos sostiene y que nos toma de la mano en todos esos momentos dolorosos de la enfermedad en solitud o acompañados, habiendo tenido un hijo o muchísimos hijos, o habiendo sido hijos únicos en una casa con otras, digo yo, compañeritas de mi edad, ¿no? Sin sentirnos de esa manera que Dios siempre, siempre, siempre está con nosotros. Pero para eso, pues hay que trabajar desde hoy. Quiero acompañarme de Dios. Es que yo aquí tan sola. Discúlpeme, pero nunca estamos solos. No. Dios siempre habita en nosotros. Así que muchísimas gracias, Estela, a ti porque estás más lejos. Gracias hasta Argentina. Gracias. Te mando un abrazo y mi agradecimiento. Igualmente para ustedes, muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Y bueno, quería decirles también que a todas aquellas personas que nos están escuchando y que están en esa situación de vejez, de ancianidad, de discapacidad, que sepan que tienen que ser valorados, que exijan ser valorados, que exijan que se los respete y que sepan que pueden dar mucho, mucho, mucho a todos los que están alrededor de ellos, porque no son descartados y tienen la dignidad de ser un ser humano valorado y respetado. Así es. Gina, mi agradecimiento hasta Zapopan, ante tu rehabilitación y recuperación, que confío que vayas muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Un beso a todos. Un beso a todos. Nos despedimos como en este programa, que nos despedimos siempre que terminamos alguna de nuestras clases de agrupación, no sin antes invitarles para que nos acompañen el próximo miércoles en punto de las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México, aquí en Cosas de Casa, en Valora Radio. Muchísimas gracias, Valora, por hacer la oportunidad de compartir nuestro corazón y nuestra compañía en este momento para abrazar en los momentos difíciles y duros. Jesús, Maestro Divino, enséñanos a amar como tú amas. Muchísimas gracias. Gracias.